para nuestro planeta, Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16. Buenos días para todas las personas que se han conectado y han asistido presencial y virtualmente a la serie de foros Conexión Biodiversidad, Camino a la COP16. Mucho gusto, soy Camila Camaert, soy ecóloga de la Universidad Javeriana, tengo más de 20 años trabajando con diferentes sectores productivos, pero en particular con el sector agropecuario. Actualmente coordino el área de alimentos y agricultura en WWF de Colombia, y en donde con mi equipo de trabajo buscamos implementar acciones y estrategias que redireccionen los impactos de la forma en que los alimentos se producen, distribuyen y consumen en Colombia. Queremos extender nuestro agradecimiento por el apoyo brindado a los diferentes, a la Embajada de Suecia, al PNUD en Colombia, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía de Cali, al tiempo y al interés que se ha generado entre las personas que nos acompañan en cada sesión, donde discutimos un tema crucial para la protección de nuestra biodiversidad. Hemos diseñado esta serie de foros con el objetivo de acercar a las personas a reflexiones que apremian en estos tiempos en los que atravesamos la triple crisis planetaria, con el propósito de generar apropiación social del concepto de biodiversidad desde un enfoque inclusivo para que todos podamos interiorizar la urgencia de tomar un rol activo frente a la protección de la naturaleza y nuestra relación con ella. Todo esto guiados de la mano de expertos en cada una de estas temáticas, con las que pretendemos que ustedes tengan una amplia perspectiva sobre las negociaciones que tendrán lugar en el pabellón azul de la COP16 este mes. En el foro de hoy nos acompaña nuestro primer invitado, José Joaquín Campos, director ejecutivo de la Sustainable Agriculture Network, donde ha liderado, diseñado y en la implementación de una red global de organizaciones miembros para transformar la agricultura en un sector sostenible que aborde los desafíos actuales. Con más de 40 años de experiencia y un PhD en silvicultura de la Universidad de Oxford, se ha centrado en comprender las interacciones entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y el hambre. Su misión es promover la agricultura sostenible y regenerativa como una propuesta de valor comunitaria para los paisajes y los agronegocios. Posterior a la conferencia, damos la bienvenida. Posterior a la conferencia, José Joaquín, contaremos con los comentarios de Jimena Rueda, decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y de Juan Lucas Restrepo, director general de la Alianza Biodiversity y el CIAT. Muchas gracias, José Joaquín, por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos muy honrados de contar con tu presencia en este foro. Por favor, puedes continuar con tu presentación. Muchas gracias, Camila. Es para mí un honor estar aquí en este foro, agradecer a los organizadores. Me complace estar con Jimena, con Juan Lucas también, con quien vamos a compartir el foro. Y es un tema, déjeme compartir mi pantalla aquí. Déjeme ver, ahora sí. Este es un tema crucial para la humanidad, dado el momento en que estamos de estas suma de crisis que algunos llaman la policrisis, porque no es solo la biodiversidad. Perdón. Ahora, ahora sí estamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, disculpe. Como decía, es un tema crucial para la humanidad porque nos hemos divorciado de la biodiversidad de la cual formamos parte y que es fundamental para abordar la cantidad de desafíos que tenemos y en este momento
una COP después que se haya adoptado el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, es muy importante que en un país mega biodiverso como Colombia estemos discutiendo el rol de la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios. La biodiversidad es crucial o es fundamental, o es simplemente irreemplazable para que podamos lograr la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroforestales. En un momento donde hay tantos cambios, la resiliencia se vuelve fundamental. En un momento en que hemos sobrepasado los límites planetarios, la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y pecuarios se vuelve fundamental. La biodiversidad es esencial para la adaptación de los cultivos, de los animales, para la fertilidad, la nutrición del suelo y para optimizar el uso de un recurso tan importante como el agua, porque la agricultura afecta mucho a las cuencas hidrográficas, donde también va a afectar un tema que se discutió en un foro anterior, que es la biodiversidad acuática. Los agroecosistemas entonces dependen totalmente de la biodiversidad para funcionar de manera autónoma. Ahora vamos a ver qué significa funcionar de manera autónoma. Y yo quisiera comentar algo. La biodiversidad es fundamental para nosotros mismos como personas. Tal vez nunca nos hemos dado cuenta, realizamos que somos un ecosistema, que tenemos más células en nuestro cuerpo de microorganismos que de células humanas. Y ya hemos entendido más, la ciencia nos va revelando cómo nuestra salud depende del estado de la biodiversidad en la biota intestinal. Y eso está muy relacionado con la condición y el estado de la biodiversidad en el suelo. Un suelo más rico en biodiversidad va a producir alimentos más nutritivos, y eso lo dice ya la ciencia reciente. Y obviamente sabemos que alimentos más nutritivos van a generar una salud humana mejor. Otro tema de los desafíos que estamos enfrentando. Hagamos rápidamente un poquito de repaso de la historia. La agricultura nació hace unos 12.000 años y fue cuando los recolectores y los cazadores, recolectoras, cazadores, empezaron la domesticación de ciertas especies para simplificar su manera de alimentarse. Y esto dio pie a una agricultura de subsistencia que permaneció por muchos siglos, hasta que vino hace unas 7, 8 décadas la que se conoció como la Revolución Verde, una situación que estaba enfrentando la humanidad y que era necesario aumentar la productividad para alimentar la población creciente. Fue en el momento también que se empieza a disparar la población humana. Esto llevó a un desarrollo vertiginoso de una agricultura que ahora llamamos industrial, una agricultura intensiva, que ha llevado a una reducción de la biodiversidad, porque ¿qué? Ha dependido mucho de moléculas químicas a través de pesticidas, a través de fertilizantes, y esto ha ido dañando y hace que la intervención humana tenga que ser constante. Es como si nosotros como seres humanos viviéramos de hormonas y de antibióticos, y después tenemos que seguir interviniendo en nuestro cuerpo porque no estamos teniendo una nutrición sana. Entonces, esta intensificación de la agricultura ha resultado en una degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia. Si esto hubiera sido hace 50 años, 70 años, sería menos grave, pero no en este momento en que estamos con una situación de rebasando la mayor parte de los límites planetarios. Hay varios desafíos para poder implementar el marco global de biodiversidad con Montreal. Entre ellos, uno muy conocido: la agricultura es el principal motor de deforestación, la causa de deforestación principal. Ha habido muchos trabajos sobre esto. Se estima que cerca de 70-80% de la deforestación y fragmentación de hábitats se debe a la expansión de la agricultura. Como sabemos, al haber cambio de uso de un bosque a tierras agrícolas, ahí se pierde una gran cantidad de biodiversidad. El otro factor importante, otro desafío es: hemos adoptado prácticas agrícolas intensivas, el monocultivo, el uso de fertilizantes, pesticidas que reducen la fertilidad, la biodiversidad, pero también la mecanización extrema, el arado de suelos que más dañan los suelos. El cambio climático, la agricultura contribuye a la biodiversidad,
pero también el cambio climático se convierte en un factor que afecta a la biodiversidad. Es uno de los mayores factores de extinción de especies y por tanto va a aumentar la vulnerabilidad de los agroecosistemas. La gestión del agua es fundamental. La agricultura es el mayor consumidor de agua que hacemos nosotros y el manejar bien el agua en las tierras agrícolas es fundamental para conservar la biodiversidad en los ecosistemas hídricos. Tenemos un problema serio que es el crecimiento enorme de las especies invasoras que están desplazando especies nativas, alterando los ecosistemas. Otro desafío importante es la mayor parte de los pobres en el mundo son agricultores y los agricultores tienen presiones económicas. Y entonces ellos priorizan prácticas de corto plazo que degradan la biodiversidad, pero también eso está impulsado por mercados y por los consumidores que pretendemos cierto tipo de productos. Y un tema importantísimo es las brechas de conocimiento. Eso es fundamental. Hay insuficiente acceso a capacitación, asistencia técnica sobre ecología. De hecho, el concepto de ecología cuando inicia prácticamente que era un tema para hippies, y ahora hemos descubierto que es fundamental para una agricultura regenerativa. El marco global de biodiversidad nos establece un objetivo que es restaurar, conservar la biodiversidad para mejorar la sostenibilidad agrícola. Y en esto existe un enfoque fundamental que es el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza que son claves para cumplir con estos objetivos. La naturaleza durante estos varios miles de millones de años ha ido desarrollando estas interacciones entre diferentes organismos en un ecosistema y por tanto tenemos que aprender de ella. Y que la conservación y la restauración de la biodiversidad debe de alinearse con incentivos económicos para los agricultores. Hay una cantidad enorme de incentivos perversos que hacen que entonces implementemos prácticas que destruyen la biodiversidad. Entre las estrategias para la restauración de la biodiversidad está sabemos que es crucial para la resiliencia de los sistemas agrícolas y pecuarios. Ahora voy a mencionar algunas prácticas, pero las prácticas regenerativas como la diversificación de cultivos en vez del monocultivo, la implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles, aumentan la biodiversidad funcional, la protección de los suelos y de los recursos hídricos y mejorando la productividad o la rentabilidad, porque muchas veces no es solamente ver la productividad, sino la rentabilidad. Tal vez la productividad final es menor, pero al tener un menor uso de insumos, la rentabilidad mejora, que es al final lo que necesitan los productores. Y por tanto, aumentando la sostenibilidad en el largo plazo. Algunas prácticas regenerativas y agroecológicas buscan restaurar la salud de los ecosistemas, no solo mantenerlos, porque hay mucha discusión entre agricultura sostenible o agricultura regenerativa. Bueno, en nuestro caso, en nuestra organización lo vemos que la agricultura sostenible tiene que aspirar a restaurar lo que se ha dañado y ese es el objetivo de la agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa busca mejorar la fertilidad y la estructura de los suelos. Es fundamental. La nutrición de los suelos es fundamental para la salud de las plantas, la salud de los productos que consumimos. Promueve la retención de agua y fomenta la biodiversidad. Se dice que en una cucharada de suelo existen más microorganismos que toda la población humana del planeta, por ejemplo. Y esto también va a ayudar a reducir los gases con efecto invernadero, que es fundamental, donde vemos la sinergia entre esta convención y la Convención de Cambio Climático. Algunos ejemplos de estas prácticas son la diversificación de cultivos, el uso de coberturas vegetales, la agroforestería, establecimiento de islas. La agroforestería integra árboles y arbustos en los sistemas agrícolas o pecuarios. Eso también es una solución basada en la naturaleza, que lo hemos observado imitando la naturaleza. Algunos de estos beneficios es protege el suelo, conserva la humedad y proporciona hábitat para especies benéficas, inclusive la movilidad de algunas especies actuando como corredores biológicos. La agroforestería contribuye a la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas mediante la reducción de la erosión y la escorrentía,
mejorando la resiliencia de los sistemas agrícolas. Además, depende de las especies de árboles que se planten, estos pueden ofrecer ingresos adicionales a los agricultores. Hay un caso en Costa Rica donde una plaga del cacao arrasó con la producción de cacao y los agricultores que tenían árboles de una especie maderable pudieron sostenerse sin necesidad de entregar sus fincas a los bancos gracias a la venta de la madera de esos árboles que tenían. La diversificación de cultivos es clave. Eso existía antes. Cuando yo era niño era más diversa la agricultura de lo que es ahora. Reduce la dependencia de monocultivos y mejora la salud del suelo. Propicia el control biológico de plagas y otra solución basada en la naturaleza. En vez de estar usando químicos sintéticos, podemos usar microorganismos, insectos para el control biológico de plagas mediante el fomento de las poblaciones de estos depredadores naturales. Algunos ejemplos de estos son las islas de hábitat que promueven la biodiversidad local. Rápidamente voy a comentar luego una experiencia que estamos implementando en Malasia. El enfoque de soluciones basadas en la naturaleza es algo que hay que ponerle mucha atención. Tenemos que aprender de lo que la naturaleza ha venido haciendo, como decía yo, hace posiblemente unos poco más de 3.000 millones de años. Estas soluciones buscan restaurar los ecosistemas agrícolas imitando esos procesos naturales que se han desarrollado durante varios miles de millones de años. Algunos beneficios son el control biológico de plagas. En algunos casos, las plagas son un costo significativo en la agricultura. Puede haber pérdidas totales de las cosechas. La mejora de la polinización. Muchos productos agropecuarios agrícolas dependen de la polinización y mejora la salud de los suelos y el valor nutritivo de los alimentos. Y aquí yo quiero subrayar el efecto positivo, porque yo creo que es algo importante que toda población debe aprender. Si tenemos suelos más sanos, vamos a tener alimentos más nutritivos y eso va a significar una mejora en la salud humana. Y algunos ejemplos de estas soluciones basadas en la naturaleza son la agroforestería, el uso de plantas de cobertura. Aquí hay un ejemplo con una empresa Ferrero, la chocolatera, donde San y sus miembros en Wild Asia, de Malasia, CAVI, que es una organización intergubernamental y un socio de esta plataforma de colaboración, que es la Universidad Putra Malasia, de Malasia, venimos implementando un proyecto que se llama Soluciones Basadas en la Naturaleza, donde estamos implementando prácticas agroecológicas en plantaciones de palma de aceite. ¿Qué es lo que hicimos acá? Fue identificar las principales plagas de la palma de aceite en Malasia. Luego se identificó cuáles eran los enemigos naturales de esas plagas y cuáles eran las especies de plantas que podrían atraer y servir de recursos, de alimentación, de refugio para estos enemigos naturales. De manera que el resultado fue un incremento en el control biológico de plagas y, por tanto, una reducción en el uso de los pesticidas. Lo que hicimos fue optimizar el diseño de islas de hábitat para que estos insectos benéficos puedan crecer dentro de estas plantaciones, contrario a lo que muchas veces se hace, que es erradicar los enemigos naturales involuntariamente. Hemos usado una herramienta desarrollada por un grupo en Wageningen, los Países Bajos, que se llama FarmTree, para evaluar los impactos económicos de este sistema de producción. Y aquí vemos cómo el establecimiento de esta infraestructura verde o islas de hábitat en Malasia ha reducido la necesidad del uso de pesticidas y ha mejorado entonces la estabilidad económica de estas plantaciones. Ahí vemos en café cómo con el tiempo el efecto acumulado en la rentabilidad es mayor cuando usamos estas experiencias. Esto es un modelaje, no hemos medido esto en el tiempo, pero es una proyección basado en una serie de variables que introdujimos en este modelo. También estamos implementando un programa con la empresa Nestlé. Nestlé tiene un programa que se llama Suministro Responsable y estamos trabajando en más de 11 países en 3 continentes donde hemos venido implementando 500 intervenciones. Esto igual es una plataforma de múltiples actores
donde SAN y sus miembros CAVI, Fundación Global Nature de España, el otro miembro Preferred by Nature y también ADC de Vietnam, donde nos sentamos a planificar qué tipo de intervenciones son las que debemos hacer basados en objetivos que queramos lograr en función de este programa de suministro responsable de Nestlé. Creemos fundamental que el sector corporativo se una a estos esfuerzos por implementar una agricultura regenerativa. Esto ha traído beneficios en la restauración de la biodiversidad, la conservación de los suelos y de agua, y donde también se ha dado apoyo financiero a los agricultores, porque es fundamental. Esa transición a una agricultura regenerativa requiere de apoyo técnico y apoyo financiero. Aquí esto es un gráfico un poco complejo, pero demuestra la gran cantidad de intervenciones que estamos haciendo. A la derecha, en verde, vemos las que están relacionadas con biodiversidad, pero hay otras que también tienen que ver con la biodiversidad, como las intervenciones que buscan mejorar la salud del suelo, el manejo de los nutrientes, la protección de los cultivos mediante el uso de soluciones basadas en la naturaleza. Esto entonces es un esquema como el modelo, que es una visión totalmente diferente de la agricultura industrial convencional, y esto es algo fundamental. Se requiere un esfuerzo enorme para cambiar este paradigma de que la agricultura tiene que ser cargada de insumos, cargada de moléculas químicas sintéticas. Aquí tenemos solo una muestra pequeña de las diferentes formas como hemos ido cambiando la forma como se hace agricultura, porque nosotros nos hemos venido acostumbrando, a pesar de que la agricultura industrial es algo de los últimos 7, 8 décadas, está metido en nuestra cabeza que la agricultura tiene que ser grandes campos dominados por un monocultivo, erradicando áreas de vegetación natural, pero no, tenemos que ir restaurando esos territorios, esos paisajes, mediante la plantación de vegetación o infraestructura natural amigable con los polinizadores, con los enemigos naturales, como vemos en esta gráfica. Ahora vámonos a Colombia. En Colombia hemos venido implementando un proyecto que llamamos Terra Viva, SAN, ¿verdad? Con su miembro local, la Fundación Natura Colombia, y los socios como Biodiversity, CIAT y ICA, y con el apoyo financiero de DEFRA, implementamos un proyecto, una propuesta de cómo abordar una gestión territorial colaborativa con los actores locales en el municipio de Planadas, en Tolima. La idea está fundamentado en los principios del impacto colectivo, donde fortalecemos, apoyamos a los actores locales para que ellos sean los que tomen las decisiones mediante plataformas colaborativas que empoderen a las comunidades locales para la gestión de la biodiversidad y sus territorios. El trabajo giró alrededor de llegar a un consenso de una agenda territorial común con estrategias participativas para el uso sostenible de la tierra. Algo fundamental es la democratización de los datos en Terra Viva. Los actores locales tienen que tener acceso a la información, a los datos, para que ellos puedan ser actores centrales en la toma de decisión sobre el futuro de su territorio. Entonces, en la toma de datos, en el análisis de datos y en la toma de decisiones informadas en función de estos datos. Los actores locales en Planadas propusieron más de 150 soluciones, de las cuales finalmente consensuaron 31 estrategias que fueron apropiadas por la comunidad. Ellos ya tienen un plan de acción para su territorio. Y el siguiente paso es apoyarles en el desarrollo de monitoreo comunitario, herramientas para el monitoreo comunitario, y de esa manera, cuando se monitorea y se evalúa el estado de un territorio, se avanza más rápido a lograr la sostenibilidad en el largo plazo. También en Colombia desarrollamos, y es complemento con Terra Viva, esta herramienta que llamamos el Blueprint, que es una herramienta junto de nuevo con la Fundación Natura y con el apoyo financiero de ICL Alliance. ICL Alliance es una alianza de organizaciones
que están trabajando en el desarrollo de estándares de marcos para evaluación de sostenibilidad. Y entonces esto lo que buscó fue cómo integrar las capacidades de manejo e interpretación de imágenes satelitales del sistema de información geográfica con datos locales mediante entrevistas, información secundaria, de forma participativa con los actores del territorio para evaluar cuál es la sostenibilidad, cuál es el estado de sostenibilidad de ese territorio. Ese se implementó en el municipio de la zona bananera, en Colombia, y donde más del 90% de ese territorio de cerca de 15.000 hectáreas estaba dominado por cultivos de banano y palma de aceite, la mayor parte certificados. Sin embargo, identificamos una serie de desafíos para la sostenibilidad. Yo soy de los que creo que un territorio con más de 90% dominado por dos cultivos, no podemos avanzar mucho en la sostenibilidad de ese territorio, además de problemas para la población local. Eso nos llevó a impulsar una red de monitoreo comunitario para mejorar esa gestión territorial y nos llevó a un tercer proyecto que es el proyecto que llamamos CIMAS en inglés, donde igual con la Fundación Natura y con el apoyo financiero de la Fundación Tinker estamos desarrollando este sistema de monitoreo basado en la comunidad. En inglés sería Community-Based Monitoring and Assurance System, que empodere a los actores locales, a los pequeños productores, para monitorear la biodiversidad en sus fincas. Por ejemplo, si hay si están vendiendo un mercado que está comprando café orgánico, por ejemplo, y aparece moléculas de glifosato, por ejemplo, eso puede poner en riesgo el mercado para estos productores. Entonces, con este sistema del CIMAS, los productores locales pueden identificar a tiempo cuáles son los riesgos y entonces trabajarlo como comunidad para resolver la situación que se está dando. Esto también va a permitir una mayor colaboración entre los agronegocios, las agencias gubernamentales, las comunidades locales. Le puede dar una ventaja competitiva a esas comunidades al tener ellos datos sobre la condición en que se maneja la producción agropecuaria si ellos ya tienen los datos y no solamente depender de los datos que son tomados, por ejemplo, las empresas tienen sus propios datos, pero es importante un encuentro entre ese abordaje top-down y uno bottom-up. El CIMAS utiliza tecnologías como el iHub, que es una plataforma que hemos venido desarrollando con herramientas móviles como ODK para monitorear en tiempo real cuál es la adopción de las prácticas sostenibles. Esto puede ayudar a que las decisiones de las comunidades se basen en información precisa y actualizada. Hay algunos desafíos para implementar estas prácticas regenerativas. Por ejemplo, las barreras económicas es fundamental. Hay un estudio del año pasado del Boston Consulting Group y del World Business Council on Sustainable Development que concluye que la agricultura regenerativa es rentable, es más rentable que la agricultura convencional. Sin embargo, si tomamos en cuenta las externalidades. Sin embargo, se requiere de un apoyo de asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero. Y es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Hay un insuficiente acceso a recursos y a este apoyo financiero para los agricultores. Eso es algo que las políticas públicas deben de impulsar, pero también lo están haciendo empresas privadas, como vimos con el caso de Nestlé. Hay brechas de conocimiento. Por lo tanto, no hay un acceso suficiente a la capacitación y a la asistencia técnica sobre prácticas regenerativas. Yo vengo de una familia de agricultura, de productores de café, y recuerdo cuando pequeño un intento intenso por cambiar la forma como se producía café, que era más diverso, con sistemas agroforestales, a eliminar la sombra. Y entonces, eso es lo que ha prevalecido en las últimas décadas. También, y eso ha creado una resistencia cultural y social. Para mí es el valor de los paradigmas. Las tradiciones agrícolas, ese tipo de tradición agrícola está arraigada y dificultan la adopción de nuevas prácticas. Mucha gente dice, no, es que la agricultura orgánica
no es rentable, no es posible. Bueno, no es posible si seguimos con estos incentivos perversos, pero si los redirigimos, podríamos nosotros como consumidores también tener una mayor oferta de productos más sanos. Para ir cerrando, algunas de las soluciones para superar estos desafíos, y básicamente están relacionados con lo que dije anteriormente, es importante proveer asistencia técnica y capacitación adecuada a los productores. Las experiencias nuestras demuestran que ese acompañamiento técnico continuo ayuda a los agricultores a adoptar prácticas regenerativas. Ya lo estamos viendo, el programa Nestlé llevamos cerca de 6 años implementándose y esto es básicamente el periodo que se requiere para esa transición. El apoyo financiero es fundamental. Hay esta corriente de financiamiento sostenible, instituciones que están migrando hacia un sustainable finance, como se llama en inglés, y eso es fundamental para facilitar esa transición a una agricultura regenerativa en estos primeros años que se requiere ese apoyo. Y los enfoques participativos con las comunidades, talleres, de manera que ellos sientan que estamos escuchando sus necesidades y que ellos también tomen el lugar de decisores claves en la implementación de estas prácticas regenerativas. Lecciones aprendidas es que se demuestra que la biodiversidad es esencial, es crítica para fortalecer la resiliencia de la producción agrícola y pecuaria, que hay una diversidad de prácticas regenerativas, como el control biológico de plagas, la diversificación de cultivos, el fomento a los polinizadores, que han mejorado la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. Y algo fundamental, que no podemos lograr la sostenibilidad sin enfoques participativos que garanticen la implementación exitosa y la sostenibilidad en el largo plazo de estas intervenciones. Para esto, los enfoques de gestión territorial participativa son claves. Algunas recomendaciones para el futuro es debemos fortalecer la colaboración. Tenemos algunos años de hablar de colaboración. Nosotros ahora decimos la colaboración tiene que ser radical mediante alianzas multiactor que promuevan la restauración de la biodiversidad en la agricultura. Es fundamental el rol de las políticas públicas. Sabemos que existen una cantidad enorme de subsidios perversos que se van a una agricultura que fomenta la agricultura cargada de insumos, una agricultura industrial y no la agricultura regenerativa. Solamente un redireccionamiento de estos subsidios hacia un fomento de la agricultura regenerativa ya tendría un impacto enorme en transformar la forma como hacemos agricultura. Debemos continuar también educando, capacitando y ofreciendo asistencia técnica a las comunidades y a los actores de la cadena de valor sobre la importancia de la biodiversidad. Y aquí yo quiero hablar del concepto que se llama salud planetaria. La salud humana y la salud del planeta, la salud de los ecosistemas, está íntimamente relacionada con la condición de la biodiversidad en los agroecosistemas. Debemos expandir plataformas colaborativas como las que mencioné acá, pero hay muchas otras organizaciones trabajando en el desarrollo de estas plataformas con enfoques territoriales para garantizar que estas soluciones locales se adapten a las realidades regionales. Y algo fundamental es la democratización de datos que permita una gestión más eficiente y sostenible de los recursos locales. Un enfoque sistémico, que es el enfoque que impulsó hace varios años la Convención de Biodiversidad, donde en este enfoque sistémico el principio de la participación local es fundamental. Para concluir, la biodiversidad es la piedra angular para un sistema agroalimentario sostenible que restaure la salud del planeta. Es fundamental. No podemos olvidarnos ya, la biodiversidad debe dejar de ser vista como algo lindo para ver, sino que es algo fundamental para que podamos sobrevivir y mejorar la calidad de vida de la humanidad. Las soluciones basadas en la naturaleza es un enfoque que no solo restauran los ecosistemas, sino que también garantizan la estabilidad económica,
social y medioambiental de la humanidad. Debemos, por tanto, integrar la biodiversidad en la producción agropecuaria, pues esto es fundamental para enfrentar los tremendos desafíos globales que estamos viviendo en este momento, como el cambio climático, la degradación de los recursos naturales, entre ellos la biodiversidad, la pobreza y otro desafío serio que estamos enfrentando, que es la salud humana, que tiene un costo enorme para los gobiernos. Les agradezco por su atención. Camila, ya he terminado mi presentación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, José Joaquín. Súper interesante todo este recorrido que haces a través de la relación de la agricultura con la biodiversidad. Antes de darle la palabra a Jimena para empezar con los comentarios, quisiera hacer un par de reflexiones sobre lo que comentas. Definitivamente, pues para aquellas personas que encontraron tan interesante empezar ese viaje hace 9.000 millones de años, como decías tú, cuando empieza la historia de la agricultura, el año pasado, en conjunto con Diana Uribe y WWF Colombia, sacamos una serie de podcasts, son 4 capítulos que se llama ¿Por qué comemos como comemos? Y busca hacer ese acercamiento a la relación de la comida y la biodiversidad y recorre esa parte de esos momentos de la historia que José Joaquín nos mostró. Entonces los invitamos a que lo oigan, es bastante educativo y nos hace acercarnos a la comida a través de la agricultura. También creo que es súper importante lo que dices de la agricultura como la piedra angular. Hace un par de meses en la preparación de la conferencia de las partes, estuvimos con el exsecretario de la Convención de Diversidad Biológica, David Cooper, y él decía que si hay un sector fundamental para alcanzar los objetivos del Marco Global de Biodiversidad, es el sector agropecuario. Entonces, ¿y esto por qué lo dice? Y quiero hacer un poco de referencia a lo que seguramente hemos venido aprendiendo a través de estos foros que tiene que ver con los objetivos del marco global. Y la agricultura en particular se relaciona con el cumplimiento de todos, pero quisiera resaltar aquellos que creemos que son mucho más relevantes. En lo que venías comentando, José Joaquín, la agricultura es fundamental para reducir la contaminación, fundamentalmente para los temas relacionados con sustancias de alta toxicidad. También está súper relacionado con el objetivo 8, el anterior era el objetivo 7, el de minimizar el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, todo lo que hablabas de soluciones basadas en la naturaleza y las diferentes formas de agroecología o agricultura regenerativa tienen que ver con el cumplimiento de este objetivo. Igualmente, pues con el objetivo más central, que es más evidente, que es el número 10, y es el de mejorar la relación de la biodiversidad y la sostenibilidad de la agricultura, pesca y silvicultura. Pero adicionalmente también tiene que ver con los objetivos 15 del rol del sector privado. Lo tocabas muy bien en el ejemplo que nos dabas del trabajo con Nestlé. El sector privado tiene mucho que hacer en esa transición y en esa adopción de una nueva forma de producir y pues promover el consumo de nuevos alimentos. Igualmente, eso tiene que ver con el objetivo número 16, que son las formas de consumo y las decisiones de consumo, en donde todos los que estamos hoy en este foro, pero también muchos actores del consumo tienen que ver y a través de ese reconocimiento, estas nuevas formas de producir alimentos, podemos también ejercer decisiones y cambios sobre las decisiones de consumo. Y también lo tocaste muy bien sobre el objetivo número 18, que tiene que ver con los incentivos perversos. Entonces, creo que ha sido una visión muy interesante de la importancia que tiene el cambio hacia sistemas productivos o sistemas agropecuarios mucho más sostenibles, regenerativos o agroecológicos con el cumplimiento de las metas del marco global. Entonces, para dar seguimiento a la agenda del día, vamos a continuar con los comentarios de Jimena Rueda. Jimena actualmente es la decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y adicionalmente es codirectora de la evaluación de empresas y biodiversidad en el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, IPES, quien presentará un reporte a la conferencia de las partes en 2025 a este respecto. Jimena también tiene una maestría en planificación urbana en la Universidad en el MTI y es doctora en geografía en la Universidad de Clark. La investigación de Jimena se centra en el impacto de la globalización en el uso de la tierra, con especial énfasis en los productos agrícolas tropicales.
Actualmente está trabajando para comprender cómo las empresas toman decisiones sobre inversiones en sostenibilidad y sobre los impactos de tales decisiones en la comunidad y en los ecosistemas. Jimena tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo rural y conservación ambiental en América Latina. Entonces, sin dar más rodeos, quisiera darte la palabra, Jimena. Muchísimas gracias para que comentemos sobre lo que nos cuenta José Joaquín y también sobre toda tu experiencia en este sector. Bienvenida. Muchas gracias, Camila. No sé si me oyen y ven mi presentación. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenos días para todos. Un placer saludarlos y un gusto, un privilegio estar con José Joaquín, con Juan Lucas, comentando este tema que está pues en el corazón de, yo creo que de nosotros cuatro. Camila, es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, lo que nos ha preocupado y bueno, a lo que le hemos dedicado como toda la energía y el impulso. José Joaquín, has hecho una presentación maravillosa. Yo creo, rescato como tres puntos fundamentales antes de dar mis comentarios. Y el primero tiene que ver con que realmente la agricultura es el sector que es más dependiente de la naturaleza y también el más vulnerable a a la pérdida de biodiversidad. Entonces, eso es como una premisa de la que no podemos olvidarnos y que creo que enmarca toda la discusión que vamos a dar en en esta segunda parte del conversatorio. Aún así, a pesar de esas dependencias y esa vulnerabilidad tan alta que tiene la agricultura, las prácticas que hoy tiene son de las más nocivas para tanto para el futuro sostenible y de largo plazo de la agricultura como para la biodiversidad. Entonces está atentando contra su propia sostenibilidad. Y lo que es muy paradójico es que tenemos el conocimiento científico, el conocimiento de las comunidades, el conocimiento ancestral de estos 12.000 años de coevolución entre los seres humanos y la domesticación de las especies, y aún así mantenemos estas prácticas. Entonces es como esa enorme contradicción y esa gran paradoja que creo que es lo que nos cautiva y lo que nos tiene hoy aquí pensando en cuáles son entonces las salidas. Y yo quisiera como proponerles que pensemos en por qué esas brechas de adopción no se cierran, por qué es tan difícil adoptar esas prácticas que sabemos que existen, que los ejemplos que nos ha presentado José Joaquín y otros muchos que conocemos están ahí y sin embargo no han sido escalables. Y mi argumento en estos comentarios va a ser que realmente la razón por la que eso no ocurre es por un problema de política pública principalmente, pero también porque no se han adoptado ni se han asumido las responsabilidades que tiene el sector privado en impulsar esas prácticas tan insostenibles. Entonces, creo que una combinación, en cambio, de la política pública y también la estrategia corporativa de muchas de las empresas que hoy manejan los mercados de agroinsumos, creo que nos puede conducir a un camino mucho mejor y salir de de esta aparente contradicción. Simplemente para repasar, pues yo creo que, como ya lo decía José Joaquín, los retos más importantes de de la agricultura tienen que ver con las emisiones de carbono. La agricultura es responsable por casi el 20% de las emisiones y casi todo se debe a las prácticas agrícolas, no necesariamente a la deforestación. La deforestación solamente ocupa el 2,2%, que es lo que donde está enfocado todo el esfuerzo con detener la deforestación tropical, que sí es muy importante, pero muchísimo se podría hacer también si cambian las prácticas ganaderas, si cambian las prácticas sobre el manejo de los suelos, si se evita o se detiene la quema de cultivos, si los cultivos que son muy altos emisores, como es el arroz, pues cambian sus prácticas, etcétera. Entonces, hay unas oportunidades muy grandes en la agricultura que van más allá de la deforestación. La degradación de tierras también es otro de los grandes problemas que afecta a todo el planeta. Se calcula que hay cerca de 600 millones de hectáreas, perdón, 60 millones de hectáreas que están degradadas y como pueden ver en este mapa, no es un problema del sur global, es un problema de todos los continentes. Esto, bueno, simplemente refuerza lo que acabo de decir, que la deforestación la deforestación directa, digamos, es solo una parte de la degradación, pero la degradación de los suelos, la degradación de los bosques, pues tiene otras causas que están muy asociadas a las prácticas agrícolas, como la agricultura de quema y siembra, como el uso de de los fuegos para la quema que se escapan y producen toda esta serie de emisiones y de pérdida de valor en los suelos. Y otra que es fundamental, que digamos esta es
evaluación de los límites planetarios, donde nos dice que ya 6 de los 9 límites planetarios han sido quebrados por la humanidad, pero ponemos mucha atención al tema de cambio climático y biodiversidad y se nos olvida que los flujos de los componentes bioquímicos del fósforo y el nitrógeno que están en la parte inferior de la gráfica también están transgrediendo ya ese límite, es decir, el uso de nitrógeno, el uso de fósforo están por encima de lo que sería deseable, con unos efectos pues, muy negativos, sobre todo para la biodiversidad en los sistemas acuáticos. Y lo mismo ocurre con lo que se han llamado estos novel entities o entidades, digamos, creadas por los seres humanos que no existen en la naturaleza, que son todos los químicos de síntesis, que no solamente son los plásticos, sino de manera muy importante los pesticidas. Entonces, la agricultura tiene una responsabilidad muy grande en la transgresión de los límites planetarios, no solamente por la pérdida de biodiversidad, no solamente por las emisiones de CO2, sino principalmente por estos flujos de entidades naturales y no naturales, como son los fertilizantes y los pesticidas. Yo quisiera mencionar que probablemente el problema central son, y José Joaquín lo habló al comienzo de su práctica, de su plática, perdón, son los subsidios a la agricultura. Este es un cálculo que hicimos con Lina Moros para un proyecto de COSAI de la Comisión en Sustainable Agriculture Intensification que se reunió hace un par de años. Lina Moros es profesora en la Facultad de Administración junto conmigo y obteniendo a partir de las fuentes disponibles, encontramos que solamente el 6.5% de todos los dineros que se destinan a proteger y a promover la agricultura, de todos los subsidios que van a la agricultura, solamente el 6.5% de esos 639 billones de dólares que se invierten anualmente va a la protección de prácticas más sostenibles en tanto las certificaciones como los pagos por servicios ecosistémicos, la protección de los bosques a través de REDD+ y otros mecanismos de mercado como los bonos de carbono. Entonces, solo una porción muy pequeña se está realmente invirtiendo en cosas que podían proteger a la biodiversidad. La mayoría está yendo a esas prácticas que son terriblemente insostenibles. Pero tenemos opciones. Yo no quisiera decir que solamente todo es muy negativo y que estamos como abocados a un desastre. Creo que hay alternativas y ya se han creado unos mecanismos muy interesantes que podemos comenzar a explorar y cambiar, redireccionar ese flujo de recursos hacia prácticas más sostenibles. Este es un esquema que a partir de una tipología que propuso la FAO, que nosotros en este documento que les menciono que produjimos para COSAI y con apoyo del COTS, del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, que está en la Universidad de los Andes, encontramos como los distintos tipos de instrumentos, desde los puramente regulatorios que están a la izquierda de su campaña hasta los puramente voluntarios. Todos estos mecanismos, digamos, después de los impuestos y las prohibiciones, todos los que se van moviendo en este espectro hacia la derecha son mecanismos de mercado, mecanismos que el sector privado, las ONGs han venido desarrollando y testeando en el mundo para tratar de incluir prácticas más sostenibles, principalmente pensando en conservación, no pensando en agricultura, no todos, pero podrían aplicarse con mayor énfasis en la agricultura. Entonces tenemos los offsets de biodiversidad, o sea, estas compensaciones, los mercados de carbono, los mecanismos de deforestación evitada, como el REDD+, los pagos por servicios ambientales, los estándares de sostenibilidad a los que se refería José Joaquín, que obviamente pueden hacerse más estrictos. La certificación no solo es lo que pasa en la finca, sino también lo que pasa por fuera de ella y los instrumentos, digamos, que se han llamado de inversión catalítica o las inversiones privadas destinadas a la conservación. Entonces, aquí hay muchas oportunidades. Los pagos por servicios ambientales, por ejemplo, que han sido pagos principalmente por agua, se podrían expandir hacia los sistemas agrícolas, no solamente a los remanentes de bosque, para que exista una regeneración y una mayor protección del suelo, de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas. Eso es algo que no se ha hecho. Todavía los pagos están muy amarrados a los bosques, pero otros usos del suelo y la regeneración misma podría ser un objetivo de los pagos por servicios ambientales.
Red Plus, que también es un mecanismo para evitar la deforestación, también podría comenzar a incorporar estas prácticas de baja intensidad y cobijarlas, como son los cultivos ancestrales como las chagras, las milpas, estas formas de agricultura tradicional dentro de los bosques que las comunidades han ejercido con muy baja intensidad durante milenios. Aumentar es la tolerancia a las pequeñas perturbaciones, porque es que los mecanismos de Red Plus son muy exigentes y sacan a las comunidades de los bosques, les reducen la posibilidad de hacer un uso sostenible de esos recursos. Entonces, como flexibilizar y tener una visión del bosque como un bosque humanizado, un bosque donde la mayoría de las especies no estarían ahí si los seres humanos no las hubieran introducido, creo que hace muy importante digamos, como esta oportunidad de utilizar un mecanismo de cooperación internacional, un mecanismo de financiación para dedicarlo también a las comunidades agrícolas, sobre todo a las comunidades más pobres y más vulnerables. Lo mismo con los esquemas voluntarios de sostenibilidad y las compensaciones de biodiversidad. Estos esquemas son muy interesantes en la finca, pero como decía, tendrían que ampliarse al paisaje completo porque si no, no van a tener los impactos que uno quiere. Lo que un agricultor hace bien en su parcela, luego el que sigue aguas abajo lo puede dañar y el impacto entonces pues se reduce o se vuelve casi que nulo. Y por lo tanto, creo que estos sistemas, digamos, deberían tener esos enfoques más de paisaje o más jurisdiccionales. Ahí también hay una oportunidad enorme de escalar los sistemas de las, los pagos por, perdón, las certificaciones voluntarias y las compensaciones por biodiversidad. Y utilizarlo sobre todo en tierras degradadas, porque es que con estos 60 millones de hectáreas que están degradadas, pues hay una oportunidad muy grande para incrementar incrementar su impacto. Bueno, la inversión de impacto hay un montón de mecanismos emergentes del financiamiento mixto al que se refería José Joaquín, reducir pues los riesgos a través de la inversión público-privada y aumentar los recursos que se destinan a este tipo de financiación. Hay un montón de alternativas como el crowdfunding ciudadano, en donde se está descentralizando y democratizando el financiamiento. Yo creo que ahí potenciar esos deseos de los ciudadanos de acercarse a la ruralidad, de estar más conectados con la comida que se comen, los podemos potenciar con estos instrumentos. Y finalmente, creo que en términos de política pública, creo que estamos en mora de un tratado de no proliferación del nitrógeno y el fósforo. La amenaza a la pérdida de biodiversidad es similar o superior a la amenaza nuclear, y no lo digo para un titular, lo digo porque lo creo profundamente. Si nosotros perdemos la biodiversidad, perdemos el 60% de la comida. Y no hacemos nada frente al nitrógeno y el fósforo, que se usan de manera indiscriminada en todo el planeta. Claro, hay regiones del mundo que tienen muy baja carga de nutrientes y necesitan estas adiciones, pero la misma agricultura regenerativa nos ha demostrado que es posible cultivar sin la adición excesiva de estos fertilizantes, que además están subsidiados por la política pública. Entonces, nuestros impuestos se están pagando por algo que no es necesario y está destruyendo la naturaleza. Y por último, creo que tendríamos que trabajar en la eliminación de la producción global de los pesticidas de alta toxicidad. La mayoría de los pesticidas de alta toxicidad hoy tienen sustitutos de menor toxicidad, y sin embargo siguen utilizándose en el mundo. Y creo que el ejemplo de lo que logramos con la eliminación de los CFCs y la protección de la capa de ozono, estaríamos en capacidad de hacerlo igual con la eliminación de los pesticidas de más alta toxicidad. Es tener unos tratados internacionales y unos compromisos de las compañías productoras de estos insumos agrícolas para que reduzcan el uso de estos pesticidas. No sé cómo estoy de tiempo porque no puedo ver mi reloj, pero bueno, creo que me quedan 30 segundos. Suficiente apenas para simplemente reiterar mi mensaje. Es posible reorientar los subsidios agrícolas hacia prácticas que mejoren la biodiversidad, la salud del suelo y reduzcan las emisiones. Esas prácticas ya existen. Tenemos instrumentos financieros que se han probado y que lo que nos hace falta es impulsarlos, lograr que tengan una mayor escala. Es muy importante el tema de colaboración y, como lo mencionabas, esta colaboración, ya no recuerdo exactamente la palabra que usaste, como transformadora, o incluso fuiste más allá, pero creo que sí es importante empoderar a los actores comunitarios para que con ellos se haga el diseño y la implementación de estos instrumentos financieros con un enfoque de equidad social, porque es muy importante que sean beneficiosos para los más pobres y los más vulnerables y no solamente para quienes más tierra tengan. Y eso tiene que ver también con que los mecanismos de monitoreo y cumplimiento de estos instrumentos pues sean muy robustos y sean creíbles.
Y bueno, creo que un enfoque en restauración de tierras nos está haciendo falta. Estamos muy enfocados en lo que se produce hoy, pero no en las tierras que han salido de la producción. Y hay oportunidades bellísimas de protección de la biodiversidad. Y pues finalmente integrar todos estos esfuerzos en marcos de política más amplios, como estos tratados internacionales que hoy estoy proponiendo, porque pues los fertilizantes y los pesticidas sin duda son los mayores agresores de la biodiversidad. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues muy contenta de estar aquí y de escuchar los comentarios en esta segunda parte. Muchísimas gracias, Jimena. Rápidamente a tus reflexiones, nuevamente resaltar el rol de interdependencia que hay entre la agricultura y la biodiversidad y pues nuestros compromisos, también en términos de la triple crisis, que es la agenda de biodiversidad, cambio climático y nutrición. Creo que haces un llamado sobre la urgencia y el nivel de crítico en que estamos para seguir promoviendo, propiciando y exigiendo estos cambios. También quisiera hacer una reflexión y todos los que estamos hablando de biodiversidad y sistemas alimentarios la tenemos y es, pues finalmente con otras agendas, por ejemplo con las de energía, se puede proponer transiciones o sustituir materias primas. Con la agricultura no podemos dejar de comer. Entonces necesitamos hacer un cambio desde el interior del sistema mismo y vemos que a través de todo lo que nos ha presentado José Joaquín y pues las alternativas que nos cuenta Jimena, hay caminos que recorrer. No van a ser sencillos, pero creo que ya hay suficiente evidencia de las diferentes alternativas. Ya se han ilustrado y se han identificado los principales puntos donde deben ejercerse los cambios. Y después de la conversación con Juan Lucas, me gustaría que conversáramos sobre cómo superar esos retos, porque cuando nos los cuentan no son pequeños. O sea, estamos hablando de cambios realmente transformacionales y sistémicos en donde hay diferentes intereses y hay intereses pues muchísimo más amplios y muchísimo más grandes que la filantropía de pensar en un mundo mejor. Entonces creo que tenemos que tener unas conversaciones un poco fuertes alrededor, como nos lo plantea Jimena, pero creemos que y queremos que todos ustedes se vayan con un mensaje bastante positivo, que esto se vuelve es un rol de todos aquellos que estamos consumiendo alimentos, que estamos dentro de este sistema y en nuestras decisiones de consumo podemos hacer algo por propiciar este cambio. Y lo que queremos acá presentarles es los diferentes puntos de entrada a través de dónde se puede hacer ese cambio y cuál es el rol que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, a continuación, quiero presentarles a Juan Lucas Restrepo. Juan Lucas es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Ciencias en Economía Agraria de la Universidad de Cornell. Actualmente es el director general de la Alianza Biodiversity Internacional y del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Tiene mucho más de 15 años de experiencia en el ámbito agrícola, tanto en el sector público como en el privado, donde ha desempeñado roles clave en política agropecuaria, cadenas de valor y mercados. Juan Lucas ha sido viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural en Colombia, director de la comercial de la Federación de Cafeteros y director ejecutivo de Agrosavia, en donde pues trabajó muchísimo todos estos temas que estamos mencionando actualmente. Juan Lucas también presidió el Foro Global para la Investigación Agrícola de la FAO y participó en las negociaciones del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos en 2017. También lideró el Sistema Nacional de Innovación Agrícola en Colombia. Estimado Juan Lucas, estamos ávidos de tus comentarios sobre estos dos temas o presentaciones que nos han hecho José Joaquín y Jimena. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Da un enorme gusto estar entre colegas y amigos para esta charla. Nos falta estar juntos con un café. Los que querían ver aquí un gran debate de temas antagonísticos no lo van a ver. Lo que tenemos es una enorme alineación. Muchas gracias por lo de los 15 años. Es un poquito más. Ya estoy muy cerca de la semana 1500 cotizada en Colpensiones. Hagan cuentas para que sepan cuántos años de trabajo llevo. Bueno, varias cosas tratando de no repetir mucho lo que dicen
mis colegas y amigos. Lo primero es un tema que me parece bien interesante de por qué, como dice David Cooper, la solución tiene que ser en el espacio agropecuario y es situémonos por un instante en el planeta. El planeta en su superficie es solo el 29% terrestre, son 149 millones de kilómetros cuadrados y de eso, si descontamos los polos y las dunas y los desiertos, lo habitable son 104 millones, el 71%, y de esos 104 millones, la mitad exactamente es dedicada a lo agropecuario. O sea, 51 millones de kilómetros cuadrados frente, por ejemplo, a 37% de bosques o 11% de rastrojos. Entonces, si queremos cumplir con las metas del nuevo marco para la diversidad global e ignoramos ese espacio en el que producimos alimentos, piensos, materias primas, pues no vamos realmente a lograr esa ambición que las partes acordaron. Esa como un primer tema de contexto. Dentro de esa distribución, además, digamos, para completar el cuadro, de los 51 millones, 40 millones son de uso pecuario y solo 11 millones de kilómetros cuadrados son agrícolas. Ahora sí, mis tres comentarios sobre la presentación buenísima de José Joaquín. También nuevamente tratando de complementar. Lo primero es que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos perfectamente alineados con eso. Yo iría un poco más allá, hablar de soluciones basadas en la evidencia. Seguimos teniendo muy por delante las creencias, lo que nos contaron, lo que sale en la prensa o en distintos medios que hoy no tienen necesariamente el rigor necesario y nos alejamos de la evidencia científica y muchas veces cometemos el error de promover cosas que se ven bien, pero que en términos de sus efectos en el ecosistema, económicos, sociales, etcétera, son subóptimos. Entonces, el primer mensaje es, si no seguimos validando estos modelos, probándolos, ajustándolos y logrando datos claros que sean específicos a los contextos particulares, creo que tomamos un gran riesgo, porque hoy hablamos de lo regenerativo, lo agroecológico, todos tenemos soluciones a la mano, pero cuando vamos al contexto específico de un agroecosistema, sumándole lo cultural, etcétera, realmente la seguridad que tenemos en muchas intervenciones puede no ser la que quisiéramos y una intervención sin fundamento implica perder credibilidad, perder tiempo, perder esfuerzos, etcétera. Y en eso, simplemente mirando los elementos que nos pone José Joaquín, que tiene una enorme tradición de trabajar con árboles, pues hemos visto que sistemas silvopastoriles con gestión de pasturas, algo como lo que nos mostró, efectivamente, o sea, y eso hay datos y hay evidencia científica en contextos particulares, por supuesto, mejoran los suelos, incrementan la biodiversidad, mejoran la productividad, y son soluciones perfectamente válidas a las que hay que apostar, o como los árboles, también si se conoce bien su procedencia, su diversidad genética en intra y entre especies, su uso en el ecosistema o en el agroecosistema particular, se pueden hacer, digamos, intervenciones absolutamente maravillosas, pero simplemente meter un árbol en la mitad de algún espacio agropecuario sin una base científica puede llevar nuevamente o soluciones subóptimas o errores incluso que vayan en contravía de lo que se pretende. Eso como primer tema. El segundo, me encantó el tema de colaboración radical. Radical. Y yo lo quería presentar como un tema de co-desarrollo. Y a mí, digamos, en este trabajo en el que llevo unos años, pero incluso desde antes, me afana un poco la manera como los recursos
de los donantes internacionales del norte global aterrizan en nuestros territorios y sigo viendo todavía trazas de, llamémoslo, neocolonización. Y yo creo que somos muy facilistas en que entidades avanzadas del conocimiento, académicas, grandes ONGs, etcétera, vayan directo, que está bien, pues, es un objetivo loable a trabajar con las comunidades, etcétera, pero se salten los ministerios, las agencias del Estado, muchas veces los gobiernos locales, etcétera. Y yo creo que se está generando un vacío institucional donde como que se obvia trabajar, por ejemplo, con el sector público. Qué pereza trabajar con el sector público y eso, cuando hablamos de escalabilidad, de replicabilidad, etcétera, pues cómo vamos a ignorar las instituciones, no solo del Estado, sino privadas y de otra índole en estos esfuerzos. Entonces, me parece muy importante ser más incluyente en este tipo de intervenciones para también informar con evidencia al sector público sobre todo. Y me parece clave que en esa colaboración radical podamos compartir no solo objetivos, como lo vimos con los ejemplos de las comunidades, sino también compartir riesgos, que no siempre los riesgos se distribuyen de manera equitativa y compartir resultados. Entonces, yo creo que hay que abordar y atacar ese vacío institucional que estamos generando en muchas de las intervenciones. Y simplemente un ejemplo muy corto que nos llena de orgullo de nuestra alianza es como Brasil en el anterior Convención de Diversidad Biológica y sus metas Aichi logró involucrar a 400 actores, lo federal, lo regional, las comunidades indígenas, Embrapa, las universidades, el sector privado, no solo para priorizar sus objetivos de biodiversidad asociadas con la alimentación, sino para sacar adelante ordenanzas públicas donde determinan cuáles son las especies nativas de valor nutricional. En el 2018 esa resolución ya hablaba de 100 especies, en las que entendemos perfectamente cuál no es solo su aporte, digamos, en los ecosistemas, en la biodiversidad, sino también de manera muy particular en la nutrición, esa diferencial que genera en nutrición y cómo los estados locales han usado esa ordenanza nacional para ir cambiando y migrando a cadenas de valor más cortas, cadenas que involucran esas especies que han sido identificadas nuevamente de manera muy rigurosa desde lo científico. Entonces, ahí hay un tema importante que nos puede ayudar a que esos equilibrios de poder de los que les estaba hablando nos lleve a mejores resultados, y colaboración radical es, creo, algo que puede surgir con ese ejemplo. Y para finalizar, José Joaquín menciona tres barreras. La primera, las económicas. Es claro, como lo escuchamos, que la distorsión de los subsidios es como el gran tema que toca abordar, porque eso cambia, por supuesto, los incentivos económicos y las tomas de decisiones de los productores, grandes como pequeños, pero también tenemos que trabajar mucho con información en el dominio público para lograr que los riesgos percibidos por el sector financiero sean menores. O sea, el trabajo que podemos hacer con banca tradicional como con inversores de impacto, etcétera. O sea, no es que falten recursos, es que hay temor de invertir recursos, incluso si su recuperación toma 3, 4, 5 años. Hay recursos disponibles, lo que no hay es como el conocimiento y nuevamente la evidencia de que efectivamente esas inversiones son rentables en el mediano plazo y se pueden recuperar. En el punto de vista de brechas de conocimiento, nuevamente, más investigación. Yo veo algo de riesgo de greenwashing con los temas regenerativos y agroecológicos. Empiezan a aparecer en todos lados. Uno escucha, ay, yo me volví regenerativo. Y eso es
¿Por qué? No, porque es que cambié de algo en la finca, entonces estoy... Y eso así no funciona. Entonces tenemos que tener enorme cuidado de que modelos de transición agroecológicos, por ejemplo, pues los cuidemos de manera que efectivamente lo que está sucediendo en los territorios sea perfectamente claro. Y el último tema que mencionaba, resistencia social y cultural, creo que es perfectamente claro, pero también tenemos, de pronto faltó un poco, José Joaquín, en el tema desde el consumidor. Y hay mucho espacio de cambio cultural en el consumidor, desde sobre todo las poblaciones jóvenes, y eso lo estamos viendo mucho, sobre todo en el norte de Europa, como las dietas, con lo que se alimentan los niños, lo que se sirven las aerolíneas nórdicas, etcétera, muestra una dirección. Y eso va calando, y eso va calando en la sociedad, y son sociedades que pues finalmente están transitando un poco más rápido frente a otras donde pues tenemos todavía el freno de esos incentivos económicos perversos para mantener el statu quo. Ahí lo dejo por el momento, Camilo. Muchísimas gracias. Súper pertinentes todos tus comentarios. Creo que quisiera hacer una pequeña reflexión antes de darles nuevamente la palabra para un par de preguntas. Creo que es clave lo que dices de involucrar también las decisiones de consumo. Normalmente, y retomando lo que decían, tantos años que llevamos trabajando en esto y pues por eso tenemos en este momento un panel en donde todos estamos hablando de lo mismo, pero pues a mayor profundidad y con cierto ángulo, pero todos estamos convencidos de la necesidad y la gran oportunidad que hay de transformar la forma en que se producen los alimentos. Hablar de cómo se consumen se vuelve también determinante. Tenemos que entender que en las decisiones de consumo también hay unos mensajes casi igual de poderosos que los incentivos económicos, pues también tienen que ver las decisiones del consumo y pues muchas veces cuando hablamos de consumo hablamos del consumidor y no solamente somos los individuos, sino que también hay muchos otros actores en el componente de consumo, como puede ser el sector privado, la industria y también pues tiene que haber reglamentación. También nos hemos dado cuenta que en términos, por ejemplo, analizando el proceso de construcción del Plan de Acción de Biodiversidad, que es lo que se va a presentar ahora en Cali de Colombia, había un vacío grandísimo sobre el rol del sector consumo. Y en estas discusiones a lo que iba de tantos años, siempre hablamos de la importancia de la transformación de la producción. Y siempre todo empieza a recaer sobre los productores y se empiezan a dar estas conversaciones que se vuelven bastante repetitivas en, bueno, ¿y quién va a asumir los costos? ¿Cómo vamos a hacer la transformación? Si no hay nadie que lo reconozca, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Cuáles son esos mensajes que se deben cambiar, mandar a toda la cadena de valor finalmente para estar articulados y pues finalmente hacer el reconocimiento necesario, pero también cambiar nuestros patrones de consumo? José Joaquín también hablaba de una agenda que es bien importante y que seguramente ahorita en la COP en Cali va a salir, y es esa conexión, ese link que hay entre alimentos y salud. Tenemos un sistema alimentario que también está produciendo unos resultados que no son positivos en términos de salud. Vemos los números pues, que hay relacionados con obesidad, pero también con malnutrición y hambre. Y tenemos un sistema alimentario pues, que está produciendo muchísimos alimentos, pero pues que están siendo distribuidos de forma inequitativa. Entonces, creo que eso es fundamental y pues que entendamos que también, y no sé, Juan Lucas, si quisieras de pronto ya tener una reacción sobre esto, y es que cuando hablamos de dietas y hablamos de decisiones de consumo, todos creemos que es que hay que transitar hacia una única dieta. Y creo que cuando hablamos de biodiversidad, las posibilidades son mucho mayores. No estamos hablando que todos nos volvamos, transitemos hacia dejar de consumir algo o hacia priorizar algo más. Entonces, pues en esa diversidad creo que hay también un capital muy importante alrededor de cuáles son esas dietas de las que deberíamos estar hablando a la hora de promover sistemas alimentarios más sostenibles. Pues muy rápido. Hay un gran debate
que tiene 1000 aristas sobre el tema del consumo de carne. Y es claro que para acomodarnos en unos límites planetarios hay algunas sociedades que deberían no eliminar, pues ya depende de lo que cada uno determine, pero sí disminuir su promedio por habitante en términos de consumo, pero es igualmente claro que hay muchas poblaciones, sobre todo pobres, sobre todo rurales, en donde el acceso a proteína animal puede ser un vehículo maravilloso también para nutrición, sobre todo en las etapas donde se está desarrollando el desarrollo cognitivo. Entonces tenemos que entender nuevamente que son temas que tienen que ser basados localmente. El tema de consumo es clave porque también hay muchos esfuerzos que salen mal promoviendo, por ejemplo, nuevos cultivos con especies nativas, etcétera, donde no se planifica el consumo y generan frustración. Entonces, hay trabajo importante, hay cosas muy sencillas eh, que he aprendido que son sorprendentemente sencillas, como por ejemplo, quienes toman las decisiones en los hogares, sobre todo mujeres, cabeza de familia, solo con entender desde su bolsillo, que tiene obviamente una capacidad límite de gasto, pero un enorme interés para lo mejor para los hijos, lo que se pueden hacer con calendarios estacionales, donde entiendan, mire, en febrero viene esto y quiero cocinar con esto, que su precio es más bajo y dedicarnos a seguir la estacionalidad, sobre todo en el trópico, de las distintas frutas, las distintas especies que están en los territorios en diferentes momentos del año. Cosas muy sencillas, pero que pueden llevar decisiones. ¿Quiénes son los mayores decisores? Pues una madre pensando las mejores posibilidades para sus hijos. Y lo otro ya es, para terminar, desde nuestro trabajo, vemos nuestras semillas, nuestros frijoles, las distintas especies con las que trabajamos también como vehículos de salud. Entonces cada vez pensamos más en los temas de glicemia, cada vez pensamos más en vehículos para biofortificación, cosas por el estilo, que son herramientas también desde la naturaleza tremendamente valiosas. Muchísimas gracias, Juan Lucas. Pues para este último espacio pues queríamos seguir hablando de los desafíos y con todos los panelistas creo que hemos tocado este tema. José Joaquín fue muy claro en los diferentes desafíos. Y pues para el cierre quisiera hacerles a cada uno, pues darle la palabra y vamos a hacer una doble ronda y es desde el rol que ustedes tienen, desde la ciencia que están estudiando, esos desafíos en donde creen que está el mayor y profundizar un poquito más. Hemos tenido una lista sobre el cambio sobre el suelo, hemos hablado sobre los incentivos, hemos hablado sobre las políticas. Me gustaría regalarles a cada uno de ustedes 3 minutos para profundizar un poquito más sobre ese desafío que ustedes creen que es fundamental para que después no cerremos este panel en nuestra segunda ronda. Quisiera que empezáramos a tener un mensaje optimista. O sea, ¿por qué el trabajo en estos sistemas alimentarios en agricultura puede traer resultados súper positivos? Puede estar conectado con el desafío o puede estar aparte porque sabemos que es un universo grande lo que estamos aquí abordando. Entonces, quisiera darle la palabra a José Joaquín, seguimos con Jimena y después con Juan Lucas. Muchas gracias, Camila. Yo creo que un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad muy interesante, lo resaltó Juan Lucas y tiene que ver con el consumidor. Eh, Nosotros podríamos avanzar muchísimo si los consumidores tuviéramos mayor conocimiento, mayor evidencia. Ahora se hace más fácil, pero eso también implicaría integrar otros sectores. Imagínense nada más que se integrara el sector salud y el sector educación, porque este no es un problema del sector agrícola o del sector ambiental, es también hay un rol importantísimo del sector salud. El padre de la medicina decía que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Decía Aristócrates. Y entonces
si nosotros vemos, ahora tenemos más evidencia cómo lo que comemos es fundamental para nuestra salud. Cada persona debería de preocuparse, no pasa mucho, pero debería preocuparse por su salud. Entonces, imagínense que los médicos, que los hospitales, las enfermeras, los centros de salud estuvieran dando recomendaciones a sus pacientes de que lleven una dieta saludable y que esa dieta tiene que estar lo menos posible cargada de estas moléculas químicas que nos mencionaba Jimena. En el sector de salud hay un enorme potencial. Hace unos 15 años, tal vez o más, en Centroamérica lanzamos la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, donde se integró los ministerios de salud. Se ha avanzado poco, se quedó en una estrategia, pero yo creo que hay un rol importante. El otro sector que mencioné es educación. Imagínense las maestras y los maestros hablándoles a las niñas y a los niños sobre lo importante que es comer saludable. Ya vemos algunos avances en escuelas donde se les dice, pero es fundamental, porque estos niños y estas niñas van a llegar a ser decisores y es importante que entendamos que nosotros estamos inexorablemente integrados a la salud del planeta. Entonces, nuestra salud depende de la salud del planeta. Hay un concepto en inglés que se llama un término, el poder del tenedor. Cada uno de nosotros tenemos un poder enorme a la hora de tomar decisiones sobre lo que comemos. Lo que comemos implica dónde lo compramos. Sin embargo, yo, por ejemplo, que quiero comer comida saludable, encuentro grandes restricciones para encontrar esa comida en el supermercado. Si hay una sección de orgánicos, es pequeñita y más caro. No debería ser así, porque lo más caro debe ser lo que contamina más si logramos internalizar el costo ambiental de esa forma de producción, ¿verdad? Entonces, yo voy a la Feria del Agricultor donde hay 50 tramos de agricultores. Antes habían 2 agricultores que producían con menos pesticidas. Uno se fue y ahora solo queda uno de ese montón. Entonces, la realidad debería de ser que los alimentos sanos para el ambiente y para nuestra salud sean los que abunden y los que sean más económicos, porque los demás están pagando impuestos por el daño que están causando al ambiente y a la salud humana. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Camila, y gracias, José Joaquín y Juan Lucas, por esos comentarios. Yo quisiera retomar en el punto donde Juan Lucas arrancó sobre el conocimiento, y yo creo que desde la perspectiva de las empresas, como saben, yo estoy ahora dirigiendo la Facultad de Administración, y nuestro vínculo con las empresas se ha vuelto muy profundo en estos temas de biodiversidad, pero una de las barreras que yo encuentro que es realmente muy grande para poder asumir una acción más aguda, más enfocada, es la falta de conocimiento. Entonces, sí, todos sabemos que dependemos de la naturaleza, todos sabemos que el agua es muy importante, que los suelos, etcétera, pero el conocimiento específico de cuáles son mis dependencias en cada uno de los sectores, en cada una de las industrias, en un entorno específico, creo que sobre eso todavía nos falta muchísimo avanzar para poder realmente definir, bueno, cómo cuido yo esas dependencias, siendo consciente del entorno en el que estoy, el entorno biológico, pero también social, y cómo también reduzco los impactos, pero ese conocimiento que es muy específico, muy particular de cada contexto, de cada compañía, todavía no lo tenemos, y creo que sí hay una necesidad enorme de generarlo y de apropiarlo, y de que las mismas empresas abran espacios en sus equipos para tener los expertos que puedan guiar esas decisiones, porque pues corremos el riesgo o que se conviertan en greenwashing, como decía Juan Lucas, o que con las mejores intenciones pues no logremos los impactos y eso desestimule tomar mayores retos y asumir mayores retos y tomar decisiones pues un poco más avesadas, como más atrevidas, si no tenemos ese conocimiento científico de base. Entonces creo que la apropiación del conocimiento a nivel de las compañías sigue siendo un reto muy grande. Muchas gracias, Juan Lucas. Dos desafíos, nuevamente súper alineados con lo que dicen mis colegas. Lo primero, ese tema de la evidencia no es solo generarla, sino cómo la utilizamos mejor. Y yo creo que hemos aprendido mucho en algo que yo denomino la diplomacia científica. O sea, cómo logramos digamos, integrar la información, ponerla de manera clara para que los distintos actores tomadores de decisión, tanto en lo público
y en lo privado la tengan clara. Entonces, ¿cuál es el vehículo para la diplomacia científica? Es entregar lo que en inglés llamamos pathways, rutas de cambio, de transición basadas en evidencia científica, con una muy buena capacidad de diplomacia científica. Creo que estamos avanzando mucho, pero todavía pensamos a veces que un cartel en la puerta de un ministerio y a gritos se logra más que por medios de entremos por la puerta y entreguemos digamos, la claridad de lo que significa desde distintas decisiones, los distintos efectos de esas decisiones con buena evidencia. Y lo otro que me parece increíble es que he visto, para terminar esto en un tono positivo, un cambio enorme en 5 años. No es solo que tengamos un nuevo marco global de la biodiversidad que incorpora claramente los sistemas alimentarios, sino que todas las convenciones tienen un día de la alimentación. En la COP28 ya creo que van 160 países firmaron la declaración y muchas no países, otros actores interesados, la declaración de los Emiratos Árabes, que empiezan a poner la transformación de los sistemas alimentarios en el centro. Los países ya están comprometidos bajo el acuerdo de la FAO, de la Cumbre de Transformación de los Sistemas Alimentarios, en entregar y revisar periódicamente sus rutas de transición en lo agroalimentario, lo que no existía hace 5 años. Entonces, estamos cada vez acercando las convenciones, estamos cada vez entendiendo que en la alimentación, en el cambio, en lo que se produce y lo que se consume, es donde se encuentran, es el gran punto de encuentro también de esas grandes convenciones a nivel global, con efecto clarísimo en lo que pasa en lo local y en la vida de las personas en sus comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya prontos a cerrar. Les voy a poner un reto que yo sé que hace poco Juan Lucas estuvo en un panel igual. Es en una frase, un mensaje positivo para cerrar este panel antes de que yo lo despida. Entonces, José Joaquín. Bueno, yo creo que los desafíos nos están llevando a entender. En inglés, en Inglaterra se dice la necesidad es la madre de la creatividad. Yo creo que estamos siendo creativos en ver cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, desafiar el modelo de desarrollo económico extractivista que tenemos para pasar a una economía regenerativa, de donde se enmarca todo. Si nosotros llegamos y empezamos a ver esa nueva forma de producir de manera que sea una economía regenerativa, yo creo que vamos a dar un gran paso. Yo creo que bueno, tenemos que ser realistas, estamos viviendo grandes desafíos, pero esos desafíos nos van a llevar definitivamente a impulsar nuevas cosas y yo estoy muy optimista, me encanta lo que se viene a futuro y yo creo que la agricultura va a jugar un papel fundamental para ese nuevo futuro. Muchas gracias. Jimena. Sí, siguiendo con el tono del mensaje de José Joaquín, yo también creo que la agricultura es el sector de las oportunidades para superar la pobreza, las oportunidades para vivir mejor, las oportunidades para reconectarnos con lo que somos. Y creo que están a la mano. Tenemos el conocimiento, tenemos la intención, las ganas, millones de agricultores en todo el mundo, pequeños productores que todavía alimentan al planeta. 60% de los alimentos vienen de familias, de pequeños agricultores de la agricultura familiar. Y creo que ahí está todo dado. Creo que el gran desafío es tener la valentía de tomar las decisiones que hay que tomar. Muy bien, muchas gracias. Juan Lucas. Colaboración radical. Me lo voy a Maravilloso. llevar. Qué pena, José Joaquín, pero me llevo la colaboración radical. La voy a empezar a usar por todos lados. Me Con tu Por encanta, permiso. me supuesto. encanta. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a José Joaquín, a Jimena y a Juan Lucas. Fue súper agradable esta conversación, muy ilustrativa. Creo que nos vamos con mucha información, con muchos retos, pero también muy optimistas frente a lo que se puede hacer.
Muchísimas gracias a quienes permanecieron hasta el final en nuestro foro. Los esperamos hasta el próximo viernes 11 de octubre vía streaming en el foro número 11, que se titula Los saberes tradicionales en la protección de la biodiversidad, retos para los sistemas de conocimiento. Los esperamos a todos y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. En un momento crucial para nuestro planeta, Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16.